Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos veáis. Soy Sergio Ruiz, esto es El Universo por Descubrir. Y también, como no, hoy vamos a decirlo ya así, creo que es justo decir que también está física de la creación. Con Steve Locke, nuestro amigo. ¿Qué tal, Steve? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Ya sabes que es tu Como casa. siempre, es un honor. Sí, Hoy vamos a tratar algo muy que le bien. va a gustar a todo el mundo, creo yo, que va a estar bastante entretenido y bastante eh, bueno para un programa, para una pequeña charla, lo veo conveniente. Y antes de nada, queríamos eh, mostrar nuestro máximo respeto y dolor a todas las víctimas del aeropuerto internacional de Estambul, en Turquía. Ayer con bastantes muertos, más de una treintena y más de 150 heridos, ¿no? Creemos que este horror ya está Ya, pasando y está traspasando zonas que el de ayer, para el que no lo sepa, es bastante peligroso por la zona, por el lugar y porque incluso se ha dicho, lo sabes, Steve, te doy también la oportunidad de que sí, expreses el respeto hacia las sí, sí, víctimas. Pero es muy grave, ¿no? Steve, es muy grave lo que pasó ayer. claro que sí. Y claro, como decías tú, pues transmitir nuestras condolencias a todo el mundo que haya tenido familias o cualquier relativo. Eh, Realmente es triste. Otra vez, otro ataque. Y parece que vamos o sea, casi de 2 en 2 meses, ¿no? Ocurre algo así. Hace poco ocurrió en Bruselas, antes en París, bueno, esto parece que es interminable, ¿no? Realmente es triste y justamente como últimamente estoy hablando con Stuart Swerdlow, que también lo sabes tú, Sí. y en la sesión anterior que hice con él, pues le hice una pregunta que si piensa él que, por ejemplo, los terroristas o los que intervienen en este tipo de atrocidades, es posible que tengan que ver algo con, no sé, con control mental, y él absolutamente lo dijo que sí, claro que sí, que son gente que están manipulados, que están, digamos, como tipo MK Ultra, por ejemplo, que están activados por una señal, ¿sabes? Lo que también hablamos nosotros en una sesión nuestra Sí. anterior, y que sencillamente ejecutan unas órdenes o unos programas que han sido implantados en sus cerebros. Pues claramente, otra vez, otra más, otra bandera falsa más, porque no es otra cosa. Aquí Pero ya sabemos que todo es una manipulación fuerte, pura y dura. fíjate, Sí, Steve, ayer me tocó en el trabajo y estuve viendo las sí, noticias de la BBC y la RT en inglés. Estaban, como bien sabes, que esas son de las dos grandísimas cadenas mundiales, eh, sí, fuera parte de todas las estadounidenses, que prefiero escuchar estos dos puntos de vista, inglesa claro. y rusa, que fijarme por la norteamericana directamente, ¿no? Pero, Ujú. eh, claro, no se entendía, Steve, no se entendía cómo en el tercer aeropuerto más grande del mundo en pasajeros en esta época estival, que Han todo el mundo conseguido entrar. va de vacaciones y el gran Sí, destino y grandioso destino como Turquía vive del turismo. Es como si pasara algo parecido aquí en España, ¿no? Sería muy complicado recuperar la sí. economía, y sobre todo la economía estival para este verano. Pero, Mm. claro, no entendían cómo podían haber pasado hasta el hall del, del, del aeropuerto, Steve, siendo, como te he dicho, el tercer aeropuerto con más pasajeros, ¿no? Que tendría que estar. Y Claro. más, hace 2 meses hubo un atentado en la propia Ankara, o en Estambul, creo, en una de esas dos ciudades. No lo recuerdo ahora mismo. Explotó una bomba, mataron militares, estaban muy en alerta, estamos en la Eurocopa, ese aeropuerto de tránsito, de escala, Sí. entre el puente entre Asia y Europa, pero que se deja entrar a tres terroristas armados con AK-47
¿Dónde Te estaba esa diría, policía en la puerta? ¿Dónde estaba? Y eso no lo digo yo, lo dice la BBC y RT. mm, ¿Dónde estaba? exactamente, es decir, que si analizamos, claro, si analizamos los hechos, es que parece que ha sido todo organizado, Porque es que desde ¿sabes? dentro, no A sé si lo propósito. sabe, desde dentro es cuando atacan los policías. Eh, ¿Y los que Ujú. tenían que estar en He, la puerta? he visto ¿Dónde? algunas imágenes, Que he luego visto mueren algunas cinco imágenes policías, que, ¿no? Y de estar mm, enfrascados, es decir, digámoslo así, que ha sido una especie de... se hace y parece que se ataca desde dentro, pero no es de dentro, no es lógico. ¿Dónde están los de fuera, no? Se pensaba mucho en pues dónde, mira que te dónde. voy a decir, Sin mira que te frivolizar voy a sobre el decir una ataque cosa. y sin manteniendo todo el respeto del mundo que se merece, ¿eh? No lo he Así dicho es. yo, lo dice la BBC y Que te RT. voy a decir, sí, que te voy a decir algo impresionante. Hace unos días, lleva, no sé, 3, 4 días, cuatro, puede que más, la semana pasada, alguien me avisó diciendo que tiene un contacto en la inteligencia argentina y que esta persona, que no tengo nombre, la verdad no tengo nombre, pero que avisó que la guerra mundial acaba de empezar y que Corea del Norte va a atacar justamente Turquía con bomba nuclear. Esto me sonó un poco raro y automáticamente he preguntado a Stuart Swerdlow con este tema y él me dijo, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque sencillamente Corea del Norte no tiene la capacidad para enviar un cohete a esta distancia, ¿sabes? Además, cruzando por encima de todos los países árabes, que, ¿sí? Entonces No tendría árabes que solamente, sino hacerlo de hasta otra indio. forma. No árabes, claro, no árabes Recuerda. son así, no tan, claro, Indio, claro. pakistaní. Pero, pero lo que me ha sorprendido es que toma, ayer algo ocurre. Claro, es que lo de ayer, si te No, fijas, claro, eh, Turquía es OTAN. Si un sí. gobierno que está loco por invadir Siria, como se sabe que está Turquía, eh, eso es un tema muy escabroso, porque el gobierno, si imagínate, tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo ya, se le acaba el plazo para lo que haya firmado de invasión, porque esos son tratados entre países, eso está claro, no es Ujú. un país unilateralmente el que pueda hacer eso y enfrentarse, como bien sabes, dentro de Siria a Rusia. Es muy lógico, pero si miramos el tablero, también sabemos que si es contra Rusia, Rusia va a responder. Pero es que el otro frente, el frente Claro. báltico, está ocupado por las fuerzas de la OTAN. Así es, así es. Es decir, tendría dos Y frentes claro, y ah, sería muy, digámoslo así, a lo mejor insuficiente para el gran ejército ruso. Mantener a claro. raya dos frentes. Aquí, claro, aquí para comprender la estrategia, yo diría que tendríamos que ver sobre todo los intereses. ¿Quién tiene interés Claro. de hacerlo? Eh, Ahora, el tema es que ahora mismo yo no he tenido bastante tiempo para indagar en este tema y no sé muchos detalles y supongo que habrá más gente que ya está metido, que ya está ujú, investigando y sencillamente no podría opinar con más detalles porque no tengo ujú, datos, ujú. ¿vale? Pero es lo que a mí me llegó, justamente lo que te dije. Sí, Unos días antes me sueltan esto. ¿Sabes? Y a cabo de unos días ocurre este claro. atentado. Entonces, de alguna parte a donde quiero llegar es que se sabía algo. Exacto, porque 100, Si se más de sabe 100 algo espías si en se sabe Turquía. algo con Es que hay más de 100 pero si espías en se sabe Turquía. algo con antelación, no lo que quiero decir, si se sabe algo con ¿Qué antelación, va a pasar? está organizado, Claro. está orquestado completamente. Por supuesto, y ese es el punto donde yo quería llegar con el aeropuerto de Turquía. La falta de seguridad en estos momentos y Exacto. tiempo con más de 100 espías sobre el terreno.
no solamente turcos, sino de más países OTAN. sí, Y es donde te sí. quería explicar esto. Ya, a lo mejor no tienes todos estos detalles, pero anoche, como te he dicho, estuve viendo toda la noche cómo se iba produciendo este atentado y las Sí, consecuencias y vi y apunté de la BBC y de RT, insisto, todos estos detalles como que no le quedaba muy claro, pero es muy grave a la vez por la situación y el lugar, que repito, no es frivolizar con este claro, tema, pero si una bomba la ponen en un mercado en medio de la ciudad, eh, sería como hacer menos daño que en un aeropuerto, porque va ya, dirigido a todas las naciones. Hay que buscar el exacto, significado de ese atentado, ¿no? El exacto, shock que pueda exacto. Y dar además, en todos los demás, porque esto además que podría, deja de ir todo el mundo a Turquía, claro, eso es. Es decir, forzar a los turistas, por ejemplo, mantenerlos fuera del a raya, país, digamos así, porque yo voy a entrar en claro, guerra. fuera del país. Y de esta forma, pues dañar, digamos, en cierto punto, Sí. al país mismo, la economía del país, Y, y todo lo porque se va a demás, dañar seguramente. claro. Y claro, y claro. Pero aquí hay el tema, lo que estábamos hablando, está involucrado el tema seguramente con Siria, con ISIS, ¿no? Sí. Con el Estado Islámico y con los demás, con OTAN, Esta gente, con vamos la a ver UN. dónde nos llevan, Steve. Dejando todo este Ya, tema y una vez más muy creo bien. que presentando nuestros respetos a las víctimas de Sí. todos los países, y da igual el credo, religión o lo que sea. Credo y religión es lo mismo, raza, religión, que es lo que quería decir. Eh, Vamos a pasar ahora al tema que nos vamos a dirigir ciertas informaciones, una más científica o no científica, porque yo no soy científico, pero esa idea más menos creyente en esa conspiración o en esa Mm. posibilidad o teoría como la que es el ADN extraterrestre. ¿Qué nos vas a contar, Steve? ¿Cómo vamos a empezar? Y luego te voy contando yo, después de que Muy se bien. dice, ¿no? Que el proyecto Genoma Humano ha Sí, descubierto que el 97% del ADN basura es ADN extraterrestre. Pero eso te lo comento después. muy bien. Pues mira, realmente hemos empezado, en cierto modo, este tema ya con el primero y el segundo, la primera o segunda sesión que hice contigo, cuando hablamos de nuestro origen, es decir, que de lo que hablan las arvisuras, por ejemplo, etcétera, etcétera, lo que habla Stuart en este caso, y pronto llego con él al nivel de empezar a contar la historia. O sea, vamos a contar la historia a pasos, es decir, cronológicamente, ¿sí? Según Stuart. Bien, a dónde quiero llegar es que realmente nosotros somos, vístolo desde este punto de vista, no somos otra cosa que un proyecto de laboratorio, si queréis, para, digamos, estudiar a la raza humana como tal. Pero no es simplemente así, sino que fíjate que es un lío tremendo. A ver, tenemos que empezar allá que nuestra descendencia ya lo tenemos muy claro, que realmente es del IRA. ¿Ok? Tenemos una base de nuestro ADN que es ligriano. Luego, la primera intervención manipulativa o modificando ese ADN liriano es por parte de los draconianos. Cuando llegamos aquí a la Tierra, entonces, dicho así, ciertos pueblos empiezan a expandirse, ¿sabes? Como esto ya durante varios cientos de miles de años, es decir, que estoy saltando una gran parte de la historia.
pero recibimos una intervención por muchas razas alienígenas, ¿ok? Y cada uno de ellos quería meter digamos así, su huella en nuestro ADN para que aquel grupo de humanos represente más a su raza. Por eso se han formado tantas subrazas humanas, digamos, como por ejemplo el chino o asiático, el negro, el caucásico, etcétera, ¿sí? Entonces el tema es que Eh, aquí hay un montón de grupos, ¿sí? Dime. antes de seguir con esto, quiero hacerte una pregunta. Ya te he dicho que hoy estoy en el lado un poco escéptico. Eh, Ya. vamos a ver. ¿Quién dice que es liriano? ¿Quién dice que es de Lira o que esa creación de razas humanas por el color de la piel, básicamente, eh, es de origen extraterrestre? ¿Quién lo dice? A ver, uno es Stuart, el otro es, por ejemplo, también mi amigo Sergio Manuel Pop. También Pero, dice que pero claro, en qué se descubrió que basan? es... Esto es... en sus descubrimientos no sé exactamente, porque no le pregunté, pero él también dice eso. En Ujú. fin, Stuart lo dice porque Stuart ha tenido encuentro directo con extraterrestres y él ha recibido la información como historia que de dónde provenimos. Es decir, una historia de cómo empezó la guerra en nuestra galaxia. ¿Sabes? Es decir, con el plazar, digamos, a los draconianos en Alpha Draconis, cuando ellos aparecen en nuestra galaxia, ya existían otras razas aquí en nuestra galaxia, pero sobre todo, si te fijas, Lyra está justamente pegado a Alpha Draconis. Y entonces los dracos tenían una programación de invasión, de control, de vamos a ocupar toda la galaxia y hacer un imperio, ¿no? Y entonces han sido los primeros a los que han atacado. Y estos lirianos han huido, pero se han roto en muchos grupos. Estos lirianos han formado más de 110 colonias en la galaxia. Y dos de ellos llegaron a nuestro sistema solar. Unos eran los Maldequianos, que hoy es el cinturón de asteroides que ha sido destruido, Maldek, y el otro se han ido a Marte. Y había un tercer grupo que vinieron a Pleiades. ¿Ok? Entonces, estos dos grupos que estaban en nuestro sistema solar, Maldek y Marte, cuando se destruye Maldek, los maldequianos se van a Marte y luego juntos vienen a la Tierra, porque Marte también ha sido afectado cuando destruyen Maldek, también casi destruyen Marte, se lleva su atmósfera. Entonces, el tema es que huyen otra vez y vienen a la Tierra. Y casi, paralelamente, había un grupo de Pléyades que eran más o menos separatistas, no querían seguir con las tradiciones lirianas antiguas y que como que este grupo separatista estaba como pinchando a los antiguos, dicho así, y estos querían deshacerse de este grupo, lo que han acordado que también que vengan a la Tierra. Y estos, dicho así, estos lirianos de Pléyades eran los atlantes Me o estás los contando atlantes. realmente, mira, sabes que la madre, ¿no? de toda esta cuestión, el ADN extraterrestre, creo que estamos los dos de acuerdo de que venimos de este universo que nos ha traído a este planeta y con ese principio, si viene de fuera, es extraterrestre. Eh, quiero Claro, decir, hasta biológicamente, ¿no? Pero claro, sí. todo lo que nos cuentas, partiendo de la base, como he dicho, de que creemos lo mismo, eh, ¿y cómo se sabe?
toda esta marabunta historia de razas extraterrestres? ¿Dónde están las pruebas? Yo quiero verlas. Y mira que Claro, yo por siempre me eso, voy por el tema ufológico, que es lo que yo quisiera hacer no, claro, claro, claro. más adelante El tema con es los que años, ¿no? Eh, Mm. El tema es que para demostrarlo, la única forma que veo que se podría demostrar es cuando realmente recibimos información o pruebas de fuera. Pero tenemos algunas pruebas que son las arvisuras, que cuentan una historia. Ahora, lo que no cuentan estas arvisuras es lo que Stuart Swerdlow nos transmite, o sea, lo que acabo de contar, pero sí que cuentan a partir de la llegada de los humanos. Es decir, que, dicho así, a partir de Ataís, la expansión de los grupos sobre varios continentes sobre la Tierra, habla también de dioses extraterrestres, habla de Anunnakis, habla de los otros, habla de Atlantis, habla de varios. O sea que está escrito. Estas tablillas existen. Entonces, algunas han sido robadas, algunas han sido escondidas, no se sabe dónde, algunos están en manos de chamanes, otros están en manos de museos, o sea que está bastante repartido. disperso, ¿sí? Repartido. Entonces, el problema es que para realmente dar unas pruebas reales es que cuando recibamos realmente después de, no sé cómo decirte, después de un contacto original, o sea, oficial o contacto abierto y que la humanidad tenga acceso a todas estas informaciones y claro, que no estén manipuladas, porque se entiende, como te dije, también según Stuart, dice que no hay ninguna raza que esté, según su conocimiento, que esté realmente de parte de la humanidad, porque todos ellos tienen algún interés en nosotros, es decir, en que el ser humano esté de alguna forma pues controlada. Porque como dije, como si fuéramos cobayas de laboratorio. Una granja Entonces, humana, ¿qué sí. ocurre aquí? Una granja humana. Eh, a ver, hay muchos grupos diferentes, como digo, cada uno tiene sus intereses diferentes o agendas diferentes. Algunos son más espirituales, otros son más hostiles, otros son más, digamos así, indiferentes, pero cada uno quiere ver lo que pasará. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, con su propia creación, es decir, si los chinos han sido tocados por alguna raza, entonces quiere ver cómo va a evolucionar este grupo. Luego, por ejemplo, los negros o los americanos, por ejemplo, a ver cómo van a evolucionar. Pero lo peor de lo peor lo que hay aquí son los dracos, porque los dracos lo que quieren es simplemente es consumirnos en, tipo, digamos así, en términos energéticos. Energético, ¿Okay? sí, sí, sí. Sí, Claro, entonces realmente a ellos no les importa, digamos, un solo grupo, ¿no? A ellos, todo el planeta, ¿vale? Toda la humanidad, ellos quieren controlarlo todo. Y sobre todo, según las informaciones de Stuart, lo que ocurre es que ellos, los dracos, están esperando un ejército de ellos para llevar a cabo una invasión real. Ahora veremos lo que pasará, porque realmente dependerá de nosotros qué es lo que va a pasar. Pero vamos a volver con el ADN, si te parece. Mira, al parecer, en nuestro ADN, como tú bien has dicho, que hay escondido allí una gran parte de, 97%. eh, ¿sí? Podemos verlo de la siguiente manera. El ADN, la cadena de tripletes, por ejemplo, es una cadena, ya sabemos que es muy largo, si lo deshacemos, ¿no? Porque son como una trenza, es el mismo cromosoma, ¿vale? El ADN. Entonces, eh, está compuesto por segmentos. Estos segmentos son intrones y exones. Y lo que son intrones, como podríamos decir, intrusos, ¿vale? Estos intrones no codifican al ARN, al, al mensajero, por ejemplo, ¿sí?
eh, mm, ácido Ujú, ribonucleico. ujú, ¿Vale? Porque bueno, hay diferentes ácidos ribonucleicos, que uno es de transmisión, otro es el mensajero, otro es el... eh, ah, dime, ahora mira que tengo un lapsus. Que ya, ya codifica lo que es los péptidos, hace una cadena de aminoácidos para fabricar en la célula diferentes tipos de proteínas. Bueno, en fin, lo único que codifica de momento son los exones. Y estos contienen, digamos así, la información que, por ejemplo, qué aspecto tenemos que tener, color de ojos, color de pelo, sí, la semejanza con los padres, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas informaciones son básicas en realidad. Pero ¿qué hace el resto del ADN? Que es esta gran parte. Podemos ver otra cosa, que tenemos 64 codones, pero de los 64 codones, que son los tripletes, como se llaman, ¿sí? Formados por aminoácidos, estos 64 combinaciones de aminoácidos realmente no funcionan todos, solamente funcionan el 20, o sea, 20 aminoácidos. El resto está parado, como que nada, ujú. no actúan, no sirven. Por lo tanto, el tema está en que Bueno, no Stuart sirven me lo confirmó también, o dice. no se sabe cuándo se pondrán en Sí, marcha según la ¿qué es que evolución. hay allí? Claro, ¿qué hay allí? Por lo tanto, Stuart también me lo confirmó, dice que claramente, como él tiene información directa de extraterrestres, por su experiencia física, no solamente física, también astral, pero muchas físicas reales, dijo, claramente ellos nos pueden codificar en nuestro ADN informaciones que tú nunca lo vas a saber, por ejemplo. Simplemente pueden cargar información y descargar información cuando les dé la gana, ¿sabes? Es que imagínate la tecnología que pueden tener. Por eso el proyecto Montauk, que también estoy llevando los vídeos con él para explicar lo que es lo que pasó allí, te invito a verlo si no lo has visto Sí, aún, lo ponemos por ahí. pues, pues el tema es que puede que nosotros, desde el primer día, ¿ok? Digamos así, cuando nosotros nos han manipulado genéticamente y puede que tengamos escondido en nuestro ADN unos códigos, digamos así, latentes, durmiendo, que esperan algo para activarse. Digamos, esperan, no sé, no sé, códigos de contexto o palabras, o como hablamos, por ejemplo, con el tema de MKUltra. Esto puede ser llevado a cabo en cualquier momento, es decir, hacer que estos códigos arranquen, que estos programas, dicho mejor, arranquen y que se convierta el ser humano en algo diferente En una evolución. o en algo superior, podríamos decir, en algo superior. Ahora, yo estaba bastante tiempo dándole vueltas y ahora recibo realmente confirmación que por qué. Entonces, estaba dándole vueltas para qué tanta manipulación psicológica, ¿sabes? Pero no solamente psicológica, sino también lo que es en la sociedad, lo que sufrimos en la sociedad, también a nivel Ujú. material, a nivel económico, ¿sabes? Y más, el sufrimiento, la inseguridad que tenemos, las guerras que están ocurriendo, todo esto lo que vemos, ¿para qué? Y entonces, realmente podemos pensar, ¿realmente harían tanta, digamos así, tanto esfuerzo para manipular, digamos así, para controlar el mundo? Solamente para eso será, para controlar el mundo, crear una orden mundial. ¿Será solo eso? Entonces me di cuenta que no, realmente no es solo eso, sino que están haciendo para impedir los arranques de estos programas escondidos en nuestro ADN. Es Están decir, tratando de que no los datos, evolucionemos. exacto, exacto. ¿Qué ocurre? Esto lo hablé también con Dan Winter en persona. Y él me dijo lo mismo, es decir, que realmente
cuando empezó la guerra en nuestra galaxia por los Dracos, pues han habido unas intervenciones externas de la galaxia, con estos términos serían los andromedanos, que decían que no pueden ir matando gente por ahí por la galaxia porque no tienen derecho. Entonces lo que han hecho es hacer una tregua. Imagínate que esta tregua lleva más de 1 millón de años. Sí, una tregua. Pero hay conflictos en diferentes otros planetas, digamos, locales, que hay conflictos reales, es decir, conflicto con matanza y con todo eso. Pero con nosotros humanos, digamos, en el término de nuestro sistema solar, hay como una tregua. ¿Por qué? Porque los Dracos tienen una codificación o una programación que ellos se piensan a sí mismos superiores a todas las otras razas de la galaxia. Por eso piensan que ellos tienen el derecho de gobernarlo todo. En cambio, esto no es verdad. Esto es una programación suya. Es que tienen un patrón mental también que hace que ellos, digamos así, perpetúen la misma programación en sus clonaciones, porque como son andrógenos, la mayoría, pues que ellos se clonan. Al clonarse, perpetúan los mismos patrones mentales. No hay un tipo de evolución entre ellos. Entonces, la tregua era ¿para qué? Para permitir que el ser humano intente evolucionar por su cuenta y demostrar que el ser humano es capaz de despertar su ADN, dicho así, despertar lo que tiene escondido dentro, y demostrar que el ser humano sí que puede ser superior a los Dracos incluso, ¿sí? Por ejemplo, en inteligencia o incluso espiritualidad o más temas. Y entonces, esto, si el ser humano o la raza humana conjuntamente lo consigue, se acabó la guerra. Y esto lo llama Dan Winter que nosotros somos la vacuna contra la guerra de Orión. Entonces, en cambio, si no conseguimos hasta una cierta fecha, porque me parece que hay una fecha, más o menos, o una edad, dicho así, por ejemplo, la edad de Acuario, justamente, digamos, hasta una fecha, si no lo consigue, los Dracos ganan la guerra, es decir, digamos, entra lo que es la orden mundial, nosotros nos volvemos como esclavos y se acabó, porque como no conseguimos demostrar esto, no conseguimos despertar, entonces dicen, pues no han conseguido demostrarlo, no somos capaces, porque ellos nos consideran a nosotros muy inferiores, es decir, muy primitivos, ¿ok? Por eso están ahora, hoy, como hay tanta gente como tú y yo que estamos eso es lo que te iba a decir, transmitiendo información, eso es lo que te iba a decir, que hay nosotros que somos los que sabemos que se puede despertar, pero no lo hemos hecho. No, a ver, sí que hay algunas personas despiertas, pero me refiero que no, me refiero a hay mucha despertar, gente, a utilizar ese resto de ADN que no se utiliza. Ya. Yo creo que Ahora, todavía eso vamos a ver, falta, pero lo que sí esto falta. Claro que falta. Y quería comentarte. Pero a donde quiero llegar, Sí, ahora, dime. perdón, No, que a donde quiero llegar es que justamente cuando ahora en estos días hay tantos como nosotros que están transmitiendo información y están pujando todo este tema del despertar de la conciencia, se aumentó, digamos así, la probabilidad de que realmente ocurra un despertar en masa de la humanidad, porque hasta muchos años no ha habido ningún indicio de despertar, ninguno. Ahora ya hay. Entonces, porque hay un indicio, los Dracos se han asustado, se han alarmado, digamos así, y están haciendo todo lo posible que se le puede ocurrir para mantenernos como decir, ignorantes, mantenernos en una manipulación, digamos, de baja frecuencia, en miedo, en inseguridad, entre nosotros, ¿no?
claro, también. Y, como no, en conflicto entre Claro, nosotros porque mismos, no entre los encontramos humanos. que somos de la misma cadena y tenemos lo mismo. Exacto, Nos tienen exacto. adoctrinados en ciertas Entonces, cosas. exactamente. Entonces, esto es realmente la causa. Es decir, ellos quieren evitar el despertar del ser humano porque así perderían la guerra. ¿Sabes? Esto es lo que quieren evitar, porque así van a tomar el control del planeta, si no despertamos, tomarán el control final del planeta, además llegan sus hermanos, digamos, habrá una guerra allá afuera, mucha desdicha, dicho así, y a lo mejor sí que empezarán a controlar ciertas partes del universo o de la galaxia como mínimo. Entonces hay algunos grupos allá afuera que simplemente están aquí para ver cómo, digamos, agendas de tipo hibridización, ¿sabes? Para generar nuevas razas, aparte del ser humano, aparte del ADN humano, ¿sabes? Y ya existen bastantes híbridos humanos con otras razas extraterrestres, ¿sabes? Y así intentar a sustituir, porque Stuart tiene una teoría, dice, intentarán sustituir lo que es la raza humana con otra cosa, ¿vale? Es decir, con algunas, o sea, pasando algunas, digámoslo así, generaciones, las generaciones antiguas no van a reproducirse. Y aquí está demostrando, por ejemplo, todo lo que se llama eugenesia. Todo lo que está involucrado aquí en eugenesia está ocurriendo realmente. ¿Ok? Es decir, eliminar el 90% de la humanidad, aunque sea con guerras, aunque sea con enfermedades, con virus, con terremotos, con otras cosas, que parezca accidente, que parezca todo tipo de catástrofes, y cuando ya no hay tanta gente, pues el resto se muere, por ejemplo, los viejos se mueren, y entonces vamos a sustituirlos con otras cosas, con otra raza diferente. Es decir, lo que quieren hacer es eliminarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos un experimento de laboratorio. En cambio, no somos del todo un experimento de laboratorio, porque tenemos una descendencia real. Y eso es, Entonces, y perdona que te corte, Steve, es donde quería sí, entrar en este, creo que último sí, momento frase. frase y realmente bloque sobre el ADN. Hay uno de estos investigaciones que hemos hablado antes, de ese 97%, del Uh -huh. programa del genoma humano, supuestamente dirigido por Sam Chan, que dice que ese 97%, como hemos hablado en estos anteriores bloques, sobre el ADN, es de origen extraterrestre. Yo hay una cosa Sí, que claro me ha eso. llamado mucho la atención, que aunque esto se haya dicho por todos lados, ¿no? Que se ha comunicado a todas las revistas científicas y todo este Sí, sistema que se hace una vez después de esta clase de descubrimiento, resulta que el profesor Sanchan no existe. mira. Resulta que no existe. Ahora bien, esto se convierte en una conspiración aún mayor, Así es. porque realmente esta noticia se ha dado a conocer a nivel mundial, incluso por ciertas supuestas páginas, organizaciones, llámese revistas o periodistas creyentes en la vía científica y no para nada, eh, y mucho menos de origen de la galaxia, con extraterrestres, sino más bien humano, pues claro, ahora se convierte en otra conspiración ya que este señor supuestamente no existe. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Mi pregunta es, Hace, ¿qué pasa aquí? vamos a ver, si buscamos una estrategia, mira, si fuera yo un científico, digamos así,
de un nivel muy respetado, digamos, o con una reputación muy importante, y tengo un descubrimiento y me gustaría hacerlo público, correría el riesgo de que sea eliminado, sencillamente. Por lo tanto, podría hacerlo en varias otras formas. Inventarme un seudónimo y hacerlo público, y nadie encuentra a nadie porque no existe este señor, como dices. O sencillamente, pues tendríamos que ver ahora por qué harían este anunciado. ¿Vale? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué anunciar este descubrimiento? Y si ponen un fantasma detrás de ello, es decir, a este señor que no existe, ¿por qué lo harían? ¿Qué interés hay? ¿Ok? Claro, o cuál es la hora la Yo verdad, creo, o cuál, claro, si claro. ya te están haciendo ¿Por qué dudar si es hacer, verdad, si es mira, mentira. por qué hacer, por Ti- eso, Eso es fíjate, bueno, por ¿no? qué hacer, Tener dos vías dos claro, puntos de vista, ¿no? También. por qué hacer, sí, por qué hacer creer a la humanidad, digamos, que sí que existen extraterrestres, sí que tenemos ADN extraterrestre y que claramente que somos algo más especiales de lo que pensábamos. ¿Por qué no mantenernos en la ignorancia de las religiones, por ejemplo, y de la endoctrinación de muchas otras tonterías? ¿Por qué no mantenerlos? Entonces, ¿quién está detrás de la noticia realmente? Claro. ¿Cuál es la agenda detrás de esto? ¿Sabes? Porque estoy pensando, ¿qué pasa si algunos grupos extraterrestres están justamente haciendo esto? Dicho así, porque quieren ver las reacciones que están pasando en el ser humano, por ejemplo. Entonces, yo no tengo datos de lo que tú me acabas de decir, pero realmente, si lo pensamos así con un poco de escepticismo sano, pues realmente tendríamos que buscar cuál es la agenda que Claro. pueden obtener con eso, porque fíjate, te digo una cosa, puede ser un conflicto psicológico, por ejemplo, para derrotar, por ejemplo, al mundo islámico. ¿Qué ocurre? Eh, los islamistas no creen en los extraterrestres, en absoluto, no creen. Porque yo he hablado con varios de ellos, yo tengo distintos contactos y amigos, digámoslo así, que yo pues, les introduje un poquito así el tema y de venga, ya, que esto no existe, imposible, ¿vale? Si también miramos el Corán, pues tampoco es decir que imposible. Bien, ¿qué pasa si justamente estos grupos, como son tan fanáticos, reciben una información científica que dice que es cierto, esto es cierto? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre no solamente con los islamistas, sino también con cristianos fanáticos que tampoco creen en extraterrestres? ¿Qué ocurre con toda esta gente? Hazte una imagen, intenta imaginártelo. ¿Qué puede pasar con ellos? Un trauma, un trauma psicológico, pero bien fuerte, ¿sí? Esa es una Un de las choque razones por la emocional. que no, y trasladando esto, por la que no nos van a revelar el ya creo que por una parte, aunque sea Mira, científica o militar, se sabe, y por otra parte de la rama, ¿no? Del misterio, de esta conspiración que nos mantienen a todos, digámoslo así. eh, Tienes, por ejemplo, tú, ¿no? Que es un poco más directa, ¿no? A lo que realmente está pasando. sí, así es. Entonces, realmente, ahora, por estos motivos, digamos así, se me hace claro por qué tanta manipulación. ¿Para qué tanta manipulación? ¿Para qué distraer nuestra atención de la verdad? ¿Para qué comernos el coco con historias falsas y con adoctrinaciones diferentes? ¿Por qué mantener a la humanidad? Mira, es absurdo. Yo no entiendo cómo es posible, ¿eh?
Vamos a suponer que no ha sido ningún tipo de fraude electoral. ¿Cómo es posible que un pueblo vuelva a elegir al mismo ladrón que ya ha sido denunciado con varias ocasiones como estafador, como etcétera, etcétera, etcétera? Ya sabemos los casos. Y en España vuelven a elegir al mismo. No me lo creo. Si esto es verdad, es que ha sido una manipulación, pero muy bien fuerte. Es decir, no sé con qué tecnología lo han hecho. A lo mejor con HARP o con algo para, no sé, interferir las ondas cerebrales de la gente. Vota aquí, vota aquí, vota aquí. Y no votes a los anteriores, vota a este. Pero hemos perdido el juicio. ¿O qué? ¿Sabes? Eso, el tema de las Entonces, votaciones es un poco pero, complicado. pero yo creo que no ha sido eso. No ha sido eso. Ha sido un fraude realmente. Ha Eso, sido un eso fraude. es arriesgado, ¿no? Eso es Es mi arriesgado. creencia. Es arriesgado, pero es fácil de hacerlo. Es fácil de hacerlo. En fin, dejemos este tema. Pero realmente es que el tema es ¿por qué mantener la humanidad así en esta, digamos así, apagado en la enfermedad social que hoy en día se llama, que es la ansiedad, por ejemplo? Porque teniendo la ansiedad, el ser humano no puede vibrar alto, no puede vibrar en alegría, no puede No está estar feliz en el realmente. presente. No está feliz, claro, pero me refiero que entonces justamente este ser humano se queda, digamos, en su ignorancia, se queda como un robot realmente manipulado. Entonces, esto es lo que buscan. ¿Por qué? Porque de esta manera la humanidad no despierta. Y fíjate qué ocurre, porque realmente existe el fenómeno del centésimo mono. Esto ha sido demostrado. En el ser humano nosotros también podríamos experimentarlo. ¿Y sabes cuánta gente haría falta? 108.000 personas para que despierten realmente su ADN. No somos tantos, no somos tantos. Y realmente ocurre es que intentan impedir a toda costa que el ser humano despierte su ADN. O Eso. algunos para que Detener a toda lleguemos a este costa número, digamos. que realmente a lo mejor, digámoslo así, demos el salto evolutivo, ¿no? Para llegar a comprender y ver Exactamente, la manipulación y tener que enfrentarse exactamente. con nosotros sabiendo la verdad. ¿Sabes? Eso es una teoría Exactamente. bonita, la verdad. ¿Sabes qué dice David Icke? ¿Sabes qué dice David Icke? Que estamos manipulados de tal manera que nosotros mismos, los humanos, nos mantenemos en fila. Es decir, Ajá, si uno de nosotros sale de la fila, a la fila, ya. ¿sabes? Nos ordenamos a nosotros mismos para mantenernos a la fila. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijo George Orwell? Que incluso habrá gente que defenderá el sistema a la muerte, hasta la muerte, morirían para defender el sistema. ¿Por qué? Porque están programados así. ¿Y sabéis cuál es digamos así, la herramienta más fuerte de la programación global, es decir, en masa? La televisión. Correcto. La televisión Y es las una señales, herramienta ¿no? de hipnosis en masa. Y digámoslo así, las señales subliminales, ¿no? Como en aquella gran película que podían Sí, darte, ¿no? sí, sí, Eh, sí, 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 sí. Steve, Pues eso, creo que hemos echado un buen programa sobre ADN, sobre espero que sí. el atentado de Turquía. Y creo que tener estos dos puntos de vista, aun sabiendo que la madre, como hemos dicho en parte del programa, la madre en sí, de que somos hijos de las estrellas, yo siempre lo he dicho. Venimos de ahí fuera. Una Sí, cosa claro, me gustaría transmitir para la gente, para todos. por supuesto. Por favor, decide despertar, decide querer saber más. ¿Sabes? No que te llegan unas informaciones y automáticamente lo juzgas como, no puede ser. No, por favor, tómatelo en serio, escúchalo, no te lo creas si no quieres, pero investiga No, entonces. claro, Descubre la verdad ese es el por tema, tu ¿no? De cuenta. poder meter estas dos
creo yo, de meter estas dos ideas, pero con un mismo principio, para que la gente investigue, la gente lea, la gente incluso nos Sí, diga, por favor, no, pues yo tengo esta sí. teoría que es totalmente válida, al igual Exacto, que todas las exacto. demás, y sin Sí, llegar a yo adoctrinar. recibo así de ciertas personas, recibo algunas teorías que, mira, ¿qué te parece mi teoría? Entonces me lo Claro, cuenta y yo le digo, mira, pues para mí me parece así, me parece así, puede que sea correcto, habría que analizar más a fondo, pero sí que recibo algunas, no muchas, pero algunos sí que me mandan ciertas teorías mm, propias, por yo creo que ejemplo, es ¿sabes? Por interesante. razonamiento, Es interesante aunque sea por estas charlas, razonamiento, me sí, sí, refiero. exacto, Sí. por lógica, ¿no? Por usar la lógica en muchos de los casos que muchas veces es Claro. más conveniente, ¿no? Usar la lógica que incluso a veces los estudios, ¿no? Lo que, lo que pasa que ya ves que ciertos eventos que están ocurriendo no tienen lógica. Para Correcto, muchos no tienen lógica. ¿Por qué hacer cierta cosa? ¿Sabes? claro. ¿Por qué hacerlo? Es No muy, tiene lógica. no tiene lógica, Entonces, es muy si complicado. nosotros, Es muy por eso complicado. las teorías que dicen teorías conspiratistas, ¿no? O conspiranoicas, o como se diga, pero realmente no son teorías, son hechos. Sí, entonces yo diría que pues Claro, si pero no te lo crees, yo entiendo, investigalo, pero claro, yo pero entiendo, hazlo. claro, eso es lo bonito, Stephen, de lo que estamos exponiendo, ¿no? Porque yo creo que aunque sea así de grave, no creo que realmente esto, muchas veces, otras sí, pero no siempre va a ser y va a estar todo escrito que tiene que pasar y pensado. Yo creo que muchas veces se peca de conspiracionista, no a ti, me refiero en general en el mundo del misterio, Sí, en muchas de sus vertientes, todas respetables, pero sí, creo que no siempre está todo pensado. Yo prefiero pensar en que el humano también tiene que cometer errores para poder subsanarlos y así poder evolucionar también. sí, Parece ser, aunque últimamente estemos en un momento que parece bastante parado. Así que, sí. Steve Loxe, nos veremos en próximos programas y Muy ya bien. saben que pueden contactar contigo en Física de la Creación. Si le dais al logo que aparece aquí, podéis ir directamente a suscribiros y en Facebook también. Gracias, Steve. Ok. Gracias a ti otra vez. Gracias a Y todos por escucharnos. por supuesto que sí, eso sin duda alguna. Gracias a todos los que estáis ahí. Y ya sabéis, soy Sergio Ruiz, esto es el universo por descubrir. Y nos vemos en el próximo videoblog. Gracias, amigos. Abrazos.